Buenas tardes, chavos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a empezar nuevamente con un repaso de los temas de orientado a objetos. ¿Por qué? Porque realmente si vemos el temario de la materia, hasta esta presentación tiene prácticamente el 80% de los temas que debemos de ver, los cuales hemos visto en 3 sesiones, ¿no? O con estas 4 sesiones. A nivel teórico realmente no es mucha la teoría que se tiene que ver, por eso es importante más bien reforzar la parte de programación, que fue lo que hicimos el primer parcial, y luego migrar a esta parte orientada a objetos, ver esta teoría y lo que sobra del tiempo tenemos que practicar el diseño de objetos y la programación de objetos para que realmente se queden estos pocos conceptos que les estoy dando, ¿no? Pues vamos a repasar nuevamente los conceptos de programación orientada a objetos. Vamos a crear una clase, vamos a crear objetos y vamos a empezar con la práctica que les dejé de la calculadora. También les dejé IMC. Alguno de los dos los vamos a hacer hoy. Y empezar a poner las bases para ir creando nuestro sistema de altas, bajas y cambios, pero ya en orientado a objetos. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, duda antes de iniciar? Si me escuchan todos, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Bueno, retomando nuevamente la parte de programación de orientado a objetos. Recuerden que hasta el primer parcial, e inclusive antes, ustedes la forma como han programado es de una forma que se le conoce como programación secuencial, que es simplemente ir dando las instrucciones a la computadora en un programa, pero regularmente va de la instrucción número 1 a la 10, por ejemplo, pero es como que muy lineal la programación secuencial. Eh, la programación de orientado a objetos es otra forma de programar, ¿no? Vimos que se le conocen como los paradigmas de programación. Simplemente estamos hablando de una forma distinta de programar, como que ya no hay un punto inicial y un punto final tan claro, sino que el código va, digamos, moviéndose la ejecución entre una estructura de datos y otra estructura de datos, es decir, entre un objeto y otro objeto, se van pasando como la bolita de ejecución, ¿sí? Hasta llegar a un fin, ¿sí? Pero no, ya no es tan marcado como ir simplemente siguiendo que ustedes saben que a lo mejor el flujo del programa va a tener 10 ejecuciones de funciones y se acabó. En orientado a objetos, teóricamente como que podría pasar cualquier cosa, porque pueden ir solicitando la ejecución de métodos de un objeto de ahí a otro, e ir brincando de forma infinita, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene un poquito ya de distinto la programación orientada a objetos, ¿no? La programación orientada a objetos tiene como bases principales 4 propiedades. Podemos poner 5, pero en realidad casi todos hablan de 4 propiedades de la programación orientada a objetos. La primera es la abstracción, que ahorita vamos a repasar nuevamente qué era, el encapsulamiento, polimorfismo, la herencia y casi no lo ponen la utilización de código, pero generalmente ponen las 4 primeras como los pilares de la programación orientada a objetos, en cualquier lenguaje, ¿no? No solamente en Java, sino en general, cualquier programación orientada a objetos se basa en esas 4 características que debe de tener un lenguaje de programación orientada a objetos.
¿ok? Entonces, como les platiqué, nosotros estábamos en esto, ¿sí? Le platicábamos de un inicio, un fin y el uso de funciones. Ujú. Y donde tenía digamos, uno de los principales defectos es de que pues simplemente va ejecutando las funciones y regularmente lleva una línea más definida de lo que vamos ejecutando, ¿no? Y bueno, a nivel de estructuras, pues nada más tenemos funciones. Las funciones están dentro tal vez de módulos y por ahí pueden tener más módulos. Sí, como que no hay también mucha jerarquía estructurada, digamos, de este tipo de programación. ¿Ok? ¿Qué limitantes tiene? Realmente es difícil modelar el mundo real con la programación estructurada, ¿no? O procedimental. Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más tenemos la limitante de variables locales y globales y se acabó. Entonces eso realmente limita un poco la forma en cómo los objetos, las cosas en la vida real pasan, ¿no? ¿Sí? O tienen, ¿sí? Las cosas tienen, como hemos visto, tienen características, tienen comportamientos. En programación estructurada tú no puedes, principalmente no puedes definir, por ejemplo, comportamientos. ¿Ok? Entonces, eso vuelve en un programa muy grande va a volver muy, digamos, enrollada y con miles de ligas entre funciones. O sea, si ustedes tienen miles de funciones, y sin exagerar, ¿no? En un programa realmente grande, el que se comuniquen entre ellas va a ser una maraña, ¿no? Entonces, la programación orientada a objetos nos va a permitir a lo mejor estructurar un poquito más con jerarquías, con herencia, con otro tipo de cosas, estructurar un poquito más para que esas conexiones sean un poquito más claras. ¿Ok? Entonces, nuevamente, acuérdense que hablamos de paradigmas. Paradigma inicial que fue una forma de cómo programaron ustedes y ahora un nuevo paradigma que es un nuevo estilo de programar, que es la programación orientada a objetos. Aunque hay otros paradigmas, ¿sí? Pero bueno, el que nos interesa ahorita es ver el que es orientado a objetos. Uh-huh. Y prácticamente lo que ve es cómo se comportan los objetos, ¿sí? Y trata de representarlos a través de atributos y su comportamiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja principal de la programación orientada a objetos? Que trata de asimilar el mundo real, ¿sí? Y llevarlo a un programa, ¿sí? Porque lo que vemos en la vida real son cosas, son objetos, los cuales constan de dos cosas, de atributos y comportamiento. ¿Okay? Hablando de programación, esos atributos se convierten en datos y los comportamientos se convierten en programación en funciones. ¿Okay? Entonces, esas cosas que ahora vemos en el mundo real, las vamos a ver desde el punto de vista de estas dos líneas. ¿Qué atributos tienen y qué comportamientos tienen? ¿Okay? En el caso de los atributos, pues como sabemos, son simplemente las características del objeto, las que sean visibles para nosotros y sobre todo las que nos interesan, ¿sí? Porque, bueno, como verán más adelante, lo que tenemos nosotros que hacer y que es el primer pilar de la programación orientada a objetos es abstraer de la realidad, es decir, solamente ver las características principales que nos interesan para nuestro programa de esa cosa que está en el mundo real para jalarla a nuestro programa. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo vea un elemento en el mundo real con cientos y miles de características, yo solamente me voy a traer las características que son significativas para mi programa. ¿Ok? Entonces, los atributos, estamos hablando que son las características de esa cosa que está en el mundo real, pero acuérdense, solamente vamos a traernos esas características que nos sirvan en el programa. ¿Ok? Por ejemplo, de una persona, pues puede haber miles, ¿no? Miles, depende del tipo de programa que estemos haciendo. Si es un programa de medicina, pues a lo mejor nos interesa estatura, peso, poner el historial médico, cosas por el estilo, ¿no?
Pero si es, por ejemplo, un programa para compras, donde es un cliente, pues no me interesa ese tipo de datos. Lo que me interesa a lo mejor es línea de crédito, su dirección, su edad, ¿ok? Entonces, yo puedo tener una persona y tener millones de características, pero va dependiendo del tipo de programa que haga, será las características que voy a abstraer, extraer de ese objeto, ¿ok? Y por otro lado, haríamos lo mismo con los comportamientos. Una persona pues puede hacer mil cosas, ¿no? Puede correr, puede sentarse, podemos comer, podemos hacer miles de cosas. Ahora la cosa es, para mi programa, ¿qué me interesa saber o abstraer hacia mi programa de una persona? Depende nuevamente del ámbito del programa. ¿De qué se trata el programa? Si es un programa de medicina, ¿qué puede hacer una persona a lo mejor en un hospital? Pues puede solicitar una cita, por ejemplo, puede acudir a una cita, puede solicitar medicamentos, por ejemplo, ¿no? Si es para medicina, pero no me interesa, por ejemplo, si es para medicina, si come, porque pues, realmente no voy a pedir que coma, ¿no? O que corra, tampoco, ¿no? Entonces va a depender del ámbito del programa, igual qué comportamientos son los que me voy a traer para tratar de programarlos en mi programación de orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en programación orientada a objetos? Su principal característica es que en una sola entidad, en una sola estructura de datos, vamos a meter tanto los atributos como los comportamientos. Es decir, en una estructura de datos vamos a meter variables que van a guardar sus características y métodos que ejemplifican su comportamiento. ¿Ok? Pero todos ligados a una sola estructura. A diferencia de la programación secuencial, donde ustedes creaban variables al por mayor, funciones al por mayor, y que estaban a lo mejor regadas por todo el programa, aquí lo que vamos a hacer es tratar de clasificarlas, ¿sí? En esto llamado objeto, encapsularlas dentro de él, ¿sí? Y meter solo algunas funciones y solo algunos atributos en un tipo de objeto. En otro tipo de objeto, otras funciones y otros atributos, y así posteriormente, ¿no? Entonces, esa es la vida principal de un programa orientado a objetos. Todo lo encapsula en una sola entidad o estructura que se denomina objetos. ¿Ok? Entonces, yo cuando pienso en un coche, por ejemplo, viene aquí Homero y lo único que está pensando cuando ve un coche, vamos a pensar siempre en dos cosas. ¿Qué tiene? Es decir, sus características y qué puede hacer, su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que tiene marca, color, modelo y peso, serían sus atributos. Uh-huh. Y que puede encender, acelerar, frenar. Obviamente puede tener más características, puede tener más métodos, pero quizá para el programa que está pensando aquí Homero, esos son los atributos y los comportamientos que va a abstraer de ese objeto de la vida real para su programa. Entonces, realmente la pregunta que nos estamos haciendo ahora al momento de modelar en programación orientada a objetos es, ver qué es lo que puedo modelar de las cosas que están en la vida real. Y prácticamente es todo, ¿no? No solamente todos los elementos físicos, sino también algo simulado, algo que a lo mejor no existe. Yo puedo imaginarme que existe una máquina o algo así que hace, que tiene ciertos atributos y tiene ciertas funciones, ¿no? Cierto comportamiento, ¿ok? Bueno, cuando yo identifico un proceso el cual yo me quiero llevar a automatizar en un programa, pues yo primero observo, me voy a ese lugar, ¿no? Como decíamos, a lo mejor ahí a servicios escolares para un sistema de inscripción, suponiendo que no, que todavía es en la edad de piedra y no tienen computadoras, ¿no? Entonces yo me sentaría ahí en servicios escolares y me pondría a ver cómo es el proceso y de ahí identificaría las cosas que participan en él, es decir, los objetos.
Ya que vi que hay objetos similares, ¿sí? Como son ver que hay varias secretarias, que hay varios alumnos, que hay formularios, etcétera, lo que me estoy dando cuenta es que yo los puedo clasificar a todos de alguna forma, ¿no? Y decir, hay una clasificación de secretarias, hay una clasificación de alumnos, hay una clasificación de formularios, por ejemplo. Entonces, todos esos objetos los clasifico y creo lo que se conoce como una clase. Entonces, me fijo en los atributos de cada objeto, ¿sí? Por ejemplo, de cada secretaria, qué atributos me interesa y qué comportamientos me interesa de todas las secretarias para crear un solo tipo de secretaria que sería la clase. Ujú. Entonces por ejemplo, estamos observando qué tipo de, de servicios ofrece la secretaria, ¿sí? Cuando llega un alumno, pues puede, a lo mejor la secretaria puede inscribir, puede dar de baja y nada más. Y yo veo que todas las secretarias tienen ese mismo comportamiento. Entonces lo que hago yo es modelar una clase que se llama secretaria, uh-huh, que tiene dos comportamientos que es inscribir y dar de baja. ¿Okay? Luego llego y veo al alumno, ¿no? Y el alumno, ¿qué puede hacer? Pues puede solicitar inscripción, a lo mejor, solicitar baja, puede consultar, por ejemplo, consultar sus datos, actualizar datos, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, en base a lo que yo vea qué es lo que pide, por ejemplo, el alumno y qué es lo que hace la secretaria, yo describo sus comportamientos, uh-huh, y veo las coincidencias, ¿sí? Porque estuve ahí 3 horas y vi que todas las secretarias más o menos hacen lo mismo, ¿no? Inscriben. Entonces, como todas inscriben, digo, bueno, entonces me voy a llevar el método, o voy a llevar el comportamiento de escribir a mi molde para que si yo creara una nueva secretaria y en vez de tener personas como secretarias, creara un robot secretaria, ese robot debería de tener dos capacidades, de inscribir y de dar de baja, ¿ok? Y si en vez de llegar un alumno, yo como alumno mandara un robot, por ejemplo, yo debería de saber qué características y qué métodos son los que debe de tener ese robot, ¿ok? Porque a lo mejor se hace popular y puedo fabricar todos los robots que yo quiera, pero debo de tener los planos de cómo fabricar esa secretaria robot y ese alumno robot. Esos planos de las características y comportamientos que debe de tener esos robots que vimos ahorita, se le conocen como la clase, que es el molde, los planos que describen su comportamiento y sus atributos. ¿Ok? Eso se conoce como clase. A partir de la clase, ya que la tengo definida, ya que tengo mi molde, yo ya puedo crear por ejemplo aquí, todas las casas que yo quiera, pero es porque ya tengo los planos. Entonces, primero clasifiqué para ver las coincidencias de los comportamientos y de las características. Ya que definí una, yo ya puedo crear más elementos de ese tipo, pero ya van a ser creados en base a lo que yo ponga en la clase. ¿Ok? Entonces, imagínense que quieren simular lo que hace un pájaro. Y a lo mejor salen a la calle y ven muchos pájaros de distintos tipos, pero a lo mejor no les interesa saber qué hay en el pájaro, sino simplemente qué hace un pájaro en general y qué características tiene. Haciendo una clase que se llame pájaro, ponen los atributos de un pájaro, ¿sí? Sus métodos que tiene un pájaro, y a partir de ahí pueden crear robots pájaros, ¿sí? ¿Ok? Donde ya van a ser todos igualitos porque todos van a tener, digamos, las mismas características y los mismos métodos. Lo que sí puede cambiar, como en una casa, como lo vemos aquí, pues es el color o el color del pájaro, el tamaño, pues por el estilo, pero los planos deben de describir su comportamiento y sus atributos a nivel general. Cuando yo fabrico a partir de los planos de la clase un objeto, a eso se le conoce como instanciar, porque a su vez a un objeto se le conoce como una instancia de una clase. Ustedes se pueden
referir un objeto de manera, de una manera, digamos, generalmente le llaman objetos, pero también le pueden llamar instancia. ¿Ok? Entonces pueden referirse a ellos de cualquiera de las formas, como el objeto o en instancia. ¿Ok? Entonces ya tenemos, digamos, cuatro definiciones, ¿no? O bueno, la clase, que es el molde, el objeto o la instancia, que es lo que se hace a partir del molde, ¿no? Tres cosas. Atributos, que son las características que están definidas en la clase. Ujú. Y los métodos, que es el comportamiento también que está definido en la clase. Cuando yo creo un objeto, tanto sus atributos como sus métodos, ujú, los va a tener también el objeto. Al fin y al cabo, que voy a tener yo es un programa con datos y comportamientos, pero encapsulados dentro de objetos. ¿Okay? Donde tengo las mismas variables que conocían ustedes y las mismas funciones, pero estas se encapsulan en objetos. Aquí tengo datos y tengo funciones. Tan, tan, ¿eh? No nos hagamos también muchas bolas. Es simplemente tratar de su programa que ya funcionaba en secuencial, ordenarlo de forma distinta para que lo vayamos encapsulando más en objetos, ¿no? Objetos funcionales o de datos. Cuando hablamos de que un objeto se comunica con otro a través de un mensaje, simplemente se trata de llamar a la función de ese objeto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, en conclusión, cuando ustedes quieren modelar en programación orientada a objetos, tienen que hacer 4 pasos. Identificar los objetos, ya vimos cómo, ¿no? ¿Sí? La secretaria, los alumnos, etcétera. De ahí clasificarlos. Después de que los clasifique, veo qué atributos y qué comportamientos tiene para meterlos dentro de esa clasificación. Ujú. Y finalmente, si es necesario, ver la relación que hay entre esas clases. Ujú. Por ejemplo, un alumno solicita inscripción a secretaria. Alumno llena formulario, que son dos cosas y cuál es la relación que hay entre ellas, ¿no? Que sería el último paso. Y con eso vamos diseñando sin tirar una sola línea de código, más o menos de qué clases tengo, de qué métodos tengo y qué atributos tengo. Muy similar a lo que hacíamos en el otro tipo de programación cuando diseñábamos simplemente las funciones. ¿Qué funciones iba a tener mi programa? Aquí vamos diseñando las funciones dentro de los objetos y también a su vez los atributos dentro de los objetos. Ok, entonces en programación, el corazón de la programación orientada a objetos es el objeto. Lo principal que debemos de hacer nosotros es ver cuáles son los objetos que me interesa llevar a ese programa. ¿Mm? Es decir, el problema que tengo, que quiero automatizar, cuáles son los objetos que realmente juegan un dominio del problema del programa. ¿Sí? Los que no, para que los trato de llevar a mi programa, ¿no? Ujú. Y de ahí, ver qué atributos y qué comportamientos tiene. Pues ya nuevamente volviendo al ejemplo del coche, pues ahí Homero se pone a pensar qué tiene y qué puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las estructuras de datos que podemos crear en programación orientada a objetos y en programación secuencial? Es que en la programación que conocíamos hasta ahorita podríamos crear estructuras de datos como un auto, pero solamente podemos definir sus atributos, no su comportamiento. En programación orientada a objetos tenemos tipos de datos abstractos que además de poder describir sus atributos, podemos describir su comportamiento. Es decir, encapsular las funciones dentro de esa estructura de datos, cosa que no podemos hacer en un programa que no está orientado a objetos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Bueno, ya vimos la relación entre una clase, una instancia y un objeto. ¿Ok?
los métodos, que no son más que las funciones, pero que ahora están dentro de las clases. ¿Están de acuerdo? Cuando hablamos de mensajes, estamos hablando de la solicitud de ejecutar un método de un objeto. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Así cuando se llama la operación conducir para un objeto auto, en realidad lo que hace es enviar el mensaje conducir al objeto auto. ¿Sí? Estamos llamando a la función conducir de un objeto de tipo auto, que procesa y ejecuta a continuación el método correspondiente, ¿no? Que sería conducir. A eso se refiere cuando envío un mensaje. Es simplemente solicitar la ejecución de una función o método. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí ya modelando, yo puedo modelar cualquier cosa. Aquí viene un ejemplo, por ejemplo, la clase lavadora. Podemos vender atributos como los que vienen ahí y las operaciones como los que vienen ahí. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos la clase pasada, que iniciamos, fue el cómo crear una clase. Uh-huh, y después de ahí cómo crear una referencia y finalmente cómo crear un objeto. Se hacen dos pasos. Primero se crea una referencia, uh-huh, que lo único que hacen ustedes es crear el nombre de la clase más el nombre de la referencia y crean lo que es la referencia. Eso quiere decir que la referencia todavía no han creado ustedes el objeto. ¿Cuándo se crea el objeto? Cuando ustedes hacen una instancia de él mismo con la palabra new. Esta palabra new lo que hace es crear el objeto, uh-huh, y si lo asignamos la creación con new a la misma referencia, en ese momento sí ya estamos creando el objeto. Aquí ya se ve, por ejemplo, que el objeto Q ya está apuntando realmente a algo, porque en realidad Q es solamente la referencia y el de acá es el objeto, parecido a lo que vimos en arreglos. ¿Ok? Eso es lo que hicimos en la clase pasada. Entonces regresemos y vamos a nuevamente a crear una clase y un objeto de manera práctica. Vámonos a pausa y regresamos con eso.